Buenos días, chicos. Bienvenidos a este ciclo ordinario. Me presento. Mi nombre es Alejandra Jiménez, profesora de biología, que los acompañará en este ciclo. Entonces, voy a proceder a dar algunas indicaciones iniciales. ¿Cómo vamos a llevar este curso de biología? ¿No? Si bien les comento así rápidamente, van a haber oportunidades donde estas 2 horas académicas nos va a quedar bastante cortas, ¿no? Para desarrollar todo lo que se espera de cada capítulo. O sea, voy a ser bastante concisa, voy a abarcar todo lo que me indica el libro, ¿no? Y también la separata. Pero la dinámica para poder aprovechar al máximo el tiempo es que si hubiese algunas consultas, chicos, me lo indican a través del chat o levantando la mano, o simplemente yo siempre, al terminar cada subtema, yo voy a hacer las consultas. Chicos, todo claro, alguna consulta, entonces ustedes van a poder participar, ¿ya? Para poder aprovechar mejor estas 2 horas académicas que se nos dan. ¿Listo, chicos? Así quedamos. Muy bien. Igual, si hubiese algún inconveniente durante la presentación, de repente no logran ver el PPT o algún problema, ustedes no duden en avisarme escribiendo en el chat, levantando la manito, ¿ya? Entonces, así quedamos, chicos. Voy a proceder a compartir la pantalla y el PPT y ustedes me van a avisar si se ve clarísimo, ¿ya? Muy bien, listo. Muy bien. Muy bien, chicos, comenzamos la clase del día de hoy, la primera clase de biología. Sugerencias iniciales, chicos, para que lo tomes en cuenta a lo largo del ciclo, es que, primero, biología, sí, si bien es un curso donde tienes que leer bastante, te ayudas del libro de la pre, pero también te puedes ayudar con separatas o material o preguntas, ¿no? A veces te puedes ir al centro y puedes conseguir banco de preguntas, ¿no? Sea de exámenes de admisión o de ciclos anteriores, ¿no? Sobre todo de exámenes de admisión, y así podemos practicar continuamente, ¿no? Siempre te vas a estar autoevaluando y practicando, porque en eso consiste. Ahora que estás en un ciclo preparándote ya para el examen de admisión, eso es lo que se espera, no solamente para el curso de biología, sino para los siguientes cursos. ¿Listo, chicos? Entonces, ya tú tienes que organizarte bien, cada semana completar, repasar muy bien lo que se te explica en cada semana. En esta semana del curso de biología, en esa semana número 1 que corresponde al capítulo número 1, vamos a desarrollar varios temas, te cuento. Vamos a desarrollar lo que es la definición de la biología. Vamos a también conversar acerca de los dominios de la biología, del método científico, de las características que presenta todo ser vivo, los niveles de organización de la materia viva y finalmente vamos a hablar un poco de los componentes químicos de la materia viva. Esto es, finalizamos la clase hablando de los principios inmediatos, inorgánicos y orgánicos. Muy bien. Básicamente eso es lo que vamos a tocar en esta semana. ¿Ok? Nuevamente, levantan la manito, me escriben por el chat si es que no se logra escuchar o si hay problemas durante la presentación. Muy bien. Entonces, comenzamos con el primer tema. La definición de biología. Recuerda que la palabra biología fue creada por el científico francés, y acá está, Jean-Baptiste de Monod, también conocido como Caballero de Lamarck. Ahora, ¿cuál era la finalidad? La finalidad era agrupar una serie de conocimientos generales relacionados con los seres vivos. Claro, la biología deriva de 2 voces griegas. Acá lo tienes, bio, de la voz bios, que significa vida, y logos, que significa tratado, estudio.
¿no? Entonces, literalmente, la biología viene a ser, entonces, la ciencia de la vida. A ver, vamos a utilizar esta herramienta que tengo por acá. Sí. Con esto creo que puedo resaltar. No. Ya. Entonces, la biología viene a ser la ciencia de la vida. Ciencia, entonces, que se va a ocupar de estudiar a todos los seres vivos. Y si te pregunto, chicos, ¿quiénes son los seres vivos? ¿Qué abarcan los seres vivos? Y acá podemos participar, chicos, escribiendo en el chat, ¿quiénes son los seres vivos? ¿A quiénes podemos llamar seres vivos? ¿Solamente serán los animales? Claro, nosotros, ¿no? Nosotros que somos, pertenecemos al grupo de los animales. ¿Quiénes más? Las plantas. ¿Quiénes más, profesor? ¿Quiénes más son seres vivos? Las bacterias, los microorganismos, ¿verdad? Entonces, la biología comprende todo lo que se relaciona con los cuerpos vivientes y particularmente, ¿no? Se enfoca en su organización, su desarrollo y su composición. Ahora, ¿tú crees que la biología, que estudia a los seres vivos desde múltiples aspectos, como te decía, relacionado con su forma, su estructura, su funcionamiento, ¿tú crees que necesite de la ayuda de otras ciencias? ¿Necesitarán? Claro que sí. Como es, por ejemplo, la ayuda a la física, la ayuda a la química, la matemática, por ejemplo. ¿Ya? Y me preguntas por ahí si la bacteria tiene celular. Recuerda que la bacteria es un organismo unicelular, consiste de una sola célula. Tema que vamos a ver todavía la siguiente semana, qué tipos de células existen, ¿no? Pero sí te voy adelantando que las bacterias son unicelulares. Muy bien. Entonces, como te decía, ¿no? Para poder estudiar a todos los seres vivos, ¿no? Te mencioné así a grandes rasgos, animales, plantas, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Obviamente, para poder estudiar esta amplia y diversa vida, es necesario que existan diferentes orientaciones. A ver. Es necesario que existan diferentes orientaciones. Y esas orientaciones son denominadas los dominios de la biología. ¿Ok? Entonces, los dominios de la biología, como te decía, son diferentes orientaciones que pueden utilizarse para estudiar mejor a los organismos vivos. Te voy a mencionar entre los más importantes. No son todos, ¿eh? Son los más importantes, más relevantes y que puede ser pregunta de examen, ¿no? En la pre. Muy bien. Entonces, a ver, ahí hablan de las bacterias y virus. A ver, hacemos una pausa. En breve te voy a ir resolviendo esa duda que tienes, porque mencionas ahí el movimiento y vamos a ver qué característica tiene todo ser vivo. Ya, no te preocupes, ahorita lo resolvemos. Mientras, vamos a hablar de estas diferentes orientaciones, ¿no? Que tiene la biología para poder abarcar mejor el estudio de la vida. Estas orientaciones son los dominios, ¿no? Te estoy presentando acá algunos, no son todos. Te hago la siguiente pregunta. ¿Conoces algún dominio? ¿Has escuchado de alguno de estos? Puedes haber escuchado de repente, claro, sí, me dices por ahí, habrás escuchado de repente, a ver, mencióname uno, virología, claro, estudia los virus, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro dominio has escuchado? De repente, profesora, es muy conocido la zoología, que estudia a los animales, la botánica, que estudia a las plantas. Muy bien, entonces, varios de estos dominios los conoces perfectamente.
de repente hay algunos que todavía no conoces. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, chicos, es anotar. Tienes tu cuaderno de apuntes, ¿verdad? Vamos a proceder a mencionar, a definir cada uno de estos dominios. Entonces, comenzamos. Procede a anotar, por favor, para que esta información no se te escape y pueda hacer pregunta luego de examen. ¿Ah? Chicos, tienes que aprovechar cada información que se te brinda. No todo va a estar en el PPT. Hay información que te lo voy a mencionar oralmente, ¿ok? Comenzamos, a ver, lo más sencillo, ¿no? Comenzamos por acá, a ver, voy a ver si puedo utilizar, a ver, por acá, el lapicito, vamos a ver, ahí. Muy bien, comenzamos, ¿ya? A ver, me dijeron zoología, muy bien. La zoología, lo estoy poniendo puntito porque lo vamos definiendo, ¿ya? La zoología estudia, ¿qué estudiaba la zoología? A los animales. Muy bien, anotado. ¿Qué estudia la botánica? Estudia a las plantas, perfecto. Luego tenemos, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es sencillo para ustedes. Bacteriología. Estudia a las bacterias. La protozoología estudia a los protozoarios. ¿Ya? La protozoología a los protozoarios. Profesora, los hongos son tema de estudio de la micología. Muy bien, de la micología. A ver, profesora, también por ahí me colocaron ecología. ¿Qué estudia la ecología? La marco por acá. A ver, ¿qué estudia la ecología? Profesora, eso me acuerdo del colegio, lo he llevado en el colegio. ¿Qué estudia? Perfecto, ecosistema. Hasta ahí vamos bien. ¿Pero qué es el ecosistema, chicos? Que por cierto va a ser tema de la semana número 17, si no me equivoco. Perfecto. El ecosistema viene a ser la interacción que hay entre seres vivos y el medio ambiente. Muy bien, chicos. Ojo, no es exactamente el lugar, sino es la interacción entre ser vivo y medio ambiente. Eso es el ecosistema, tema de estudio de la ecología. Perfecto, chicos. Muy bien, así estamos bien. La taxonomía. ¿Qué estudia la taxonomía? Perfecto, la taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos. A ver, ¿qué más? La paleontología. La paleontología estudia los restos fósiles. Muy bien. La histología. ¿Qué estudia la histología? Los tejidos. Muy bien, chicos. ¿Qué más? A ver, algo que también conozcas por acá. Por ahí escuchaba o leía evolución, ¿verdad? La evolución. ¿Qué estudiaba la evolución? Lo perfecto, los cambios, pero son cambios, anota, que han experimentado estos seres vivos a través del tiempo. ¿Ya? Son cambios que experimentan los seres vivos a través del tiempo. ¿Ya? A ver, ¿qué otro más? Biología celular. La biología celular, ¿qué estudiará la biología celular? ¿Qué estudia la biología celular? La célula, ¿no? Muchas veces recibe otro nombre, que la citología estudia la célula, esta unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. Muy bien. ¿Qué otro dominio conoces? ¿Qué otro dominio conoces?
La etología, vamos a marcar por acá la etología. Perfecto. Estudia el comportamiento animal. Muy bien, chicos. ¿Qué otro dominio conoces? La zoología, ya lo mencionamos, ¿se acuerdan? Ya lo tengo marcado. La genética, la genética. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué estudiará la genética? Lo voy a marcar. La genética estudia la herencia y variación que ocurre en los seres vivos. Y por cierto, el tema de genética lo vamos a ver posteriormente. Entre la semana número 11, semana número 13, vamos a hablar de ese tema. ¿Ya? Recuerda que la zoología no es lo mismo que etología. Etología estudia el comportamiento de los animales. La zoología es un área o un dominio más amplio que estudia a todos los animales, en todo aspecto. En cambio, la etología solamente se enfoca en el comportamiento. Ajá, muy bien. Muy bien, chicos. A ver, vamos con el otro. Virología. Muy bien, estudiaba los virus. Pero tú te preguntarás, profesora, a ver, hacemos una pausa. Usted me dijo que la biología estudiaba a la vida, a los seres vivos. Pero ¿por qué hay un dominio llamada virología que estudia los virus? Entonces, profesora, ¿los virus serán seres vivos? No, no son seres vivos, profesor. Entonces, ¿por qué hay un dominio? Hay un dominio destinado para los virus. Claro, no hay célula en los virus. Muy bien, está bien, es un complejo supramolecular, no es célula, profesor. Entonces, ¿por qué hay un dominio para los virus? ¿Por qué crees, chicos? ¿Por qué crees que existe un dominio para los virus? ¿Hay alguna explicación? Muy bien, entonces vamos juntando toda la información que me estás brindando y te cuento pues de que es importante el estudio de los virus. ¿Por qué? Porque afectan a quienes, a los animales, incluido el ser humano, afecta a las plantas, afectan a las bacterias, afectan a los hongos, afectan a los protozoarios, mejor dicho, los virus son un tema relevante para la biología porque afecta a los seres vivos. Es por eso que existe un dominio destinado para los virus, que es la virología. Muy bien, chicos, perfecto. Muy bien. Ya, recuerda que de manera general afecta a los animales, los virus, afectan a los animales, a las plantas, a las bacterias, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ahí de células, como son los linfocitos, ¿no? Entonces, esas células pertenecen al ser humano, por ejemplo, entonces afecta a los animales, ¿no? Por eso, de manera general, te decía que los virus afectaban a la vida, plantas, animales, bacterias, entre otros. Muy bien, perfecto. Perfecto, chicos. Vámonos con los otros dominios. A ver, estamos dejándolos un poco más difíciles al final, ¿ya? A ver, chicos, de todos estos que te van quedando, ¿cuál conoces? A ver, vamos con la bioquímica. Hace un rato te dije de que otras ciencias contribuyen con la biología en el estudio de la vida. Por lo tanto, ¿qué estudiará la bioquímica? Este dominio de la biología va a estudiar lo que son moléculas y compuestos químicos. Muy bien. Moléculas y compuestos químicos que intervienen en mecanismos y procesos vitales de todo ser vivo. Muy bien, ahí lo has detallado perfectamente, ¿no? Entonces, nuevamente, para quienes no han anotado,
La bioquímica, de manera general, estudia lo que son las moléculas y compuestos químicos que intervienen en los mecanismos y procesos vitales. En un rato vamos a hablar de estos compuestos químicos, ¿no? Y vamos a ver una clasificación. Si presentan un solo elemento, si presentan una interacción de varios elementos, ahí vamos a hablar de moléculas, entre otros. Muy bien. Hasta ahí está perfecto. Muy bien, chicos. Entonces ya hemos hablado de la bioquímica. La biofísica. La biofísica, ¿no? Es otro dominio de la biología y estamos viendo la intervención de esta ciencia que es la física. ¿Y qué crees cómo contribuye la física en el estudio de la vida? De la siguiente manera. Este dominio denominado biofísica va a estudiar lo que son relaciones energéticas, ¿ya? Procesos bioeléctricos. Profesora, ¿a qué se refiere con proceso bioeléctrico? Por ejemplo, cómo se da el funcionamiento de los nervios, de los músculos, de la mecánica que implica la visión y el oído, ¿no? Entonces, todo eso son ejemplos de procesos bioeléctricos. Claro, cuando hablas de sinapsis está formando parte de lo que no ocurre a nivel de los nervios. Muy bien. Y también mecanismos de transporte en los sistemas vivientes, en los seres vivos. Ok, entonces resumiendo, este dominio denominado biofísica estudia las relaciones energéticas, los procesos bioeléctricos y mecanismos de transporte en los sistemas vivientes, en los seres vivos, ¿ya? Y cuando hablamos de mecanismos de transporte, claro, podemos hablar de los movimientos. Y no solamente el movimiento implica desplazarse de un punto a otro. También recuerda que dentro del sistema vivo, dentro del ser vivo, también existe movimiento, ¿ya? Que vamos a hablar en un rato. ¿Bien? A ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Hablar de la bioinformática. ¿Qué estudiará la bioinformática? También es un dominio bastante actual, ¿no? Que ha aportado al estudio de los sistemas vivientes. Entonces, la bioinformática va a permitir investigar, va a permitir desarrollar, aplicar herramientas informáticas y computacionales para permitir y mejorar el manejo de información biológica. Nuevamente, la bioinformática nos va a ayudar a investigar, desarrollar y aplicar herramientas informáticas y computacionales para permitir y mejorar el manejo de información o datos biológicos. Profesora, para entenderte mejor, ¿a qué se refiere con la bioinformática? Lo que sucede es que gracias a esta herramienta, este dominio, se puede estudiar, por ejemplo, existen programas informáticos que te permiten saber la secuencia del ADN, o sea, cuál es la secuencia de nucleótidos. Y si tú comparas esa secuencia de nucleótidos, ponte de un virus X con otro virus Z, por ejemplo, y haces la comparación de sus secuencias de nucleótidos, vas a ver de repente diferencias, variaciones, lo que se denomina mutaciones. Exacto, eso es lo que acabas de colocar. Por ejemplo, puede ser que este virus tenga una secuencia citosina, guanina, timina, etcétera, qué sé yo. Entonces, claro, dependiendo también, eso lo vamos a ver, existen virus de ARN, virus de ADN, ya, eso lo vamos a ver posteriormente, pero a lo que voy es que gracias a estos programas se puede analizar la secuencia del ADN o la secuencia del ARN y ver si hay mutaciones o no. ¿No? Como lo estás viendo acá en la imagen, no sé si logras ver en esta imagen, hay una comparación de una secuencia arriba y una secuencia de abajo, ¿no? Que pueden ser de organismos diferentes y ahí se pueden detectar las variaciones, ¿no? Las mutaciones, ¿ya? En cuanto a la biotecnología,
Ya, en cuanto a la biotecnología, recuerda que es una amplia rama, ¿no? Interdisciplinaria de la biología, ¿no? Si bien es de relativa aparición, consiste en la aplicación tecnológica que utilice sistemas vivientes, o sea, organismos vivos o sus derivados. ¿Para qué? Para la creación o modificación de productos o procesos, ¿no? Por ejemplo, profesora, para entenderte mejor, por ejemplo, algún caso de cuando se utilice la biotecnología, por ejemplo, en las técnicas in vitro, ¿no? En las técnicas in vitro de ácido nucleico. Por ejemplo, también cuando se quiere realizar, no sé, bioremediación o biodegradación, ¿no? Que vamos a ver posteriormente. A lo que voy es que con la biotecnología, como te decía, es una amplia rama que utiliza o aplica tecnológicamente, ¿no? Sistemas biológicos o seres vivos o sus derivados. ¿Para qué? Para crear o modificar productos o procesos para determinado uso. ¿Ya? Esa es la biotecnología. Muy bien, chicos. Ajá. Muy bien. Entonces, hasta acá tenemos alguna duda. Recuerda que básicamente en el examen te van a preguntar por esos dominios, ¿no? Es por eso que he hecho énfasis a lo que está en el PPT. Muy bien. Siguiente. ¿Qué características tendrá un ser vivo? Para que tú puedas decir, él es un ser vivo, debe presentar determinadas características. ¿Cuáles son estas características? ¿Cuáles son estas características? Y acá está justamente detallado. Estas son las 7 características que debe presentar todo ser vivo. Movimiento, irritabilidad, crecimiento, adaptación, reproducción, metabolismo, organización específica, ¿no? Y homeostasis, ¿ya? Esas son las características que debe presentar todo ser vivo. Muy bien, entonces vamos a detallar cada una de ellas. Vamos a detallar. Vamos a ver si comienzo a ver con esta de acá. ¿Listo? Ya. Vamos a escribirlo con azul. Muy bien. Movimiento. Esta primera característica que presenta todo ser vivo, como te decía hace un rato, no solamente implica desplazarse de un punto a otro. También recuerda que dentro del propio organismo existe movimiento. Profesora, ejemplo, tú dirás, profesora, las plantas no se mueven, porque nunca he visto que una planta se desplace de un punto a otro. Por lo tanto, la planta, como no tiene movimiento, no es un ser vivo. Y sería correcto decir eso, afirmar eso. Como te dije, el movimiento no solamente implica desplazarse de un punto a otro, también hay mecanismos de transporte interno, movimiento interno. Y la planta, por ejemplo, presenta eso. Cuando realiza su fotosíntesis, absorbe el agua y las sales minerales, hay un mecanismo de transporte, ¿verdad? Está muy bien, los vasos, ¿no? Los vasos, los tejidos de transporte, como es el xilema y floema, que contribuyen a ese transporte de fluidos. Perfecto. Entonces recuerda que el movimiento no solamente implica desplazarse de un punto a otro, también hay movimientos dentro del organismo. Perfecto. Irritabilidad y coordinación. Irritabilidad y coordinación. Vamos a ver por acá.
Muy bien. Irritabilidad y coordinación. Te pregunto, ¿eres un ser irritable? ¿Tú eres un ser irritable? Profesora, claro que sí. Soy un ser irritable. Muy bien. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad como ser vivo de responder a cambios. Respondes a estímulos, muy bien, respondes a estímulos que no solamente son externos, sino también son estímulos externos e internos. Perfecto. Y cuando se refieren a coordinación, recuerda que la coordinación es una regulación interna de un organismo frente a estímulos externos. Entonces, esto que te acabo de mencionar son características que presenta todo ser vivo. ¿Ya? No hay ser vivo que carezca de estas características. Crecimiento. El crecimiento es otra característica de un ser vivo. Por lo tanto, te hago la pregunta, ¿tú creces? Claro que sí, ¿no? ¿Y qué es el crecimiento? ¿Cómo defines el crecimiento? ¿Qué sería el crecimiento? ¿No? Por ejemplo, tú como multicelular o pluricelular, voy a anotar acá, como pluricelular, tienes una forma de crecer, ¿verdad? Por lo tanto, tú como pluricelular vas a aumentar, ¿no? El número de células, ¿no? Vas a aumentar, voy a poner acá con símbolos ya vamos a poner por acá, ¿dónde está el símbolo? Vamos a ver, no. Vamos a poner acá. Aumentas en número, a ver. Borrador, vamos a utilizar borrador acá. Ya. Tú como pluricelular vas a aumentar en número de células, ¿muy bien? Y también, no solamente como pluricelular, y se entiende que pluricelular es aquel que está constituido de varias células, ¿no? Obviamente cuando eras bebé, a lo que eres ahora, obviamente que has crecido, porque ha habido aumento en número de células, pero también ha ocurrido algo. No solamente se ha aumentado el número de células, también ha aumentado el número de masa celular. Muy bien. Profesora, hasta ahí clarísimo. Pero ¿qué pasaría? Porque hay seres vivos que solamente consisten de una sola célula, profesora. ¿Qué hacemos ahí? Cuando es de una sola célula, ¿qué ocurre con ellos? Cuando es de una sola célula, se le llama el unicelular, y lo voy a poner por acá, el unicelular, vamos a poner acá, unicelular. Profesora, ¿y cómo crecen los unicelulares? ¿Tú crees que aumentando el número de sus células, así crece un unicelular? No, profesora. Unicelular no puede aumentar el número de sus células, sino se estaría reproduciendo, ¿no? Generando nuevas copias de sí mismo. Entonces, un unicelular lo que tiene que aumentar es la masa de su única célula. De esa manera crece el unicelular. A ver. De nuevo, el unicelular. ¿Cómo crece? Aumentando la masa de su única célula. Aumenta la masa de su única célula. Muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. Adaptación. Y ahí hacen una pregunta acerca de cómo está definido el crecimiento por la genética, alimentación. Claro, recuerda, y eso ya vamos a ver más adelante, te lo voy mencionando así rápidamente,
que cuando hablamos de lo que está en tu ADN, en tu genoma, ¿no? Hay una información genética de cómo vas a ser, cómo te vas a desarrollar en cuanto a crecimiento, color de cabello, entre otros, características, fenotipo, por decirlo así. Pero también recuerda que ese fenotipo va a interaccionar con el medio ambiente. Esto es la alimentación, el hábito, entre otros, ¿no? Entonces, por eso, cuando me preguntas acerca del crecimiento, si está definido por la genética o alimentación, es por ambos, ¿no? Hay una interacción. Todo el fenotipo es resultado de la interacción de la parte genética con el medio ambiente. Ya, eso va a ser tema posterior. Adaptación. La adaptación también es una característica que presenta todo ser vivo, ¿ya? ¿Y qué es la adaptación? La adaptación, anota, la adaptación, voy a escribirlo de rojito, es la facultad que tiene, vamos a poner acá, es la facultad de desarrollar, durante un tiempo determinado ciertas propiedades, sean estructurales como también funcionales, ¿ya? Que les permita, anota, que les permita subsistir ante condiciones adversas, ¿ya? Entonces, esa es la adaptación, ¿no? Es la facultad de desarrollar propiedades, sean estructurales o sean funcionales, y que les permita subsistir al ser vivo ante condiciones adversas o condiciones especiales. Esa es la adaptación. Muy bien. La reproducción. La reproducción es otra característica que presenta todo ser vivo. La reproducción podemos mencionar que existen de dos tipos. Y lo voy a anotar por acá, yo no me quiero demorar más porque el tiempo nos va a quedar pequeño. La reproducción puede ser, vamos a escribirlo en azul. La reproducción puede ser asexual o puede ser reproducción sexual. Hay de dos tipos. Profesora, ¿qué tipo de reproducción tenemos nosotros? ¿Tenemos asexual o sexual? ¿Y por qué tenemos la sexual, profesora? ¿Y por qué no la asexual? Esto va a ser tema de la semana número 10, pero acuérdate, voy adelantándote cuál es la diferencia, y bien lo han mencionado en el chat. En una reproducción asexual, ¿no? Hay un único progenitor. Y el descendiente son copia fiel, como dice por ahí, son clones del progenitor. En cambio, en una reproducción sexual, es necesario la intervención de dos progenitores. ¿Pero por qué, profesora? ¿Por qué dos? Para que haya variabilidad genética, ¿ya? Es por eso que el resultado, ¿no? El resultado en tu casa, por ejemplo, en tu familia, papá y mamá tuvieron hijos, los hermanos, tú y tus hermanos, ¿verdad? Y te pregunto, ¿tú y tus hermanos son idénticos, son clones? No, ¿verdad? Son diferentes. Claro, hay cierta semejanza, pero son diferentes. Hay variabilidad genética. Y eso se asegura con una reproducción sexual. Perfecto. Metabolismo. El metabolismo es otra característica del ser vivo.
y en metabolismo podemos encontrar dos mecanismos. Perfecto. Muy bien. Tenemos acá lo que es el anabolismo versus el catabolismo. Perfecto. El anabolismo, como por ahí escriben en el chat, el anabolismo es la formación, ¿no? Mediante este mecanismo, ¿no? Que implica, obviamente, como cualquier metabolismo, reacciones químicas que están ocurriendo dentro del ser vivo. Este proceso metabólico implica, ¿no? La formación de materia viva, ¿no? Y esta formación de materia viva no es responsable para el crecimiento, mantenimiento, recuperación de todo ser vivo. En cambio, el catabolismo implica la degradación de los alimentos para obtener energía, ¿ya? Entonces, el anabolismo, como implica formación, es necesario la utilización de energía. En cambio, en el catabolismo, la degradación implica liberación de energía. Muy bien. Homeostasis. ¿Qué vendría a ser la homeostasis? ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio que hay en el sistema viviente, claro, el equilibrio interno. Muy bien. Y finalmente, chicos, la organización específica, ¿no? Es una característica también clásica, común de todo ser vivo. Y recuerda que en la organización específica, un ser vivo es producto de una organización precisa, que puede apreciarse desde diferentes niveles. Profesora, ¿y cuáles son estos niveles? A continuación te lo voy a mencionar. Muy bien. Me queda un par de minutos, vamos a aprovecharlos. ¿Cuáles son estos niveles? ¿No? Que obviamente interacción de estos niveles da lugar al ser vivo. ¿Cuáles son estos niveles? Ay Dios. Control Z. Ahí. Muy bien, voy a cerrar esto mejor. Y nos vamos acá. Esos son los niveles de organización de todo ser vivo. Hay, por acá, hay un nivel subcelular. Luego tenemos un nivel celular, tisular, organológico, sistémico, individual. Luego sigue el nivel población, comunidad, ecosistema. Luego sigue el nivel, acá sería al revés, biosfera y finalmente ecosfera. Esos son los niveles de organización de toda materia viva. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo rapidito para aprovechar este minutito que queda antes de su receso. Muy bien. Comenzamos con este nivel subcelular, donde encontramos, a su vez, subniveles. Tenemos el nivel o subnivel átomo, molécula, macromolécula, orgánulo y complejo supramolecular. Como notarás, todo esto está dentro del nivel subcelular, quiere decir por debajo de la célula. Por debajo de la célula que encontramos.
encontramos elementos, que son los átomos. Bien dijeron hace un rato, dame un minutito antes de tu receso, el átomo puede ser un elemento, puede ser el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Interacción de estos elementos dan lugar a moléculas, que lo has visto en química. Si junto, por ejemplo, dos hidrógenos y un oxígeno, tengo el H2O, el agua, ¿no? Y así también podemos formar otras moléculas, como puede ser el oxígeno o la glucosa, entre otros. Pero, ¿qué pasaría si interaccionan moléculas? Da lugar a un nivel un poquito más complejo, que viene a ser la macromolécula. Aquí, dentro de la macromolécula, que resulta de la unión de moléculas simples y específicas, ¿no? Podemos ver que se pueden formar proteínas, se pueden formar ácidos nucleicos, se pueden formar polisacáridos, entre otros. Son ejemplos de macromoléculas, ¿ya? Y si estas macromoléculas, como son las proteínas, como son los ácidos nucleicos, si interaccionan, dan lugar a las organelas. Y a su vez, las organelas, cuando interaccionan, dan lugar a los complejos supramoleculares. Muy bien, chicos. Nos habíamos quedado en este tema. Habíamos hablado previamente de las características que presentaba todo ser vivo, ¿verdad? Era movimiento, irritabilidad y coordinación, crecimiento, adaptación, reproducción, metabolismo, homeostasis y finalmente la organización específica. De este último te dije que esta organización es característica común de todo ser vivo y que un ser vivo, un ser viviente, es el producto de una organización precisa y que puede apreciarse desde varios niveles. ¿Cuáles son estos niveles? Acá te los presenté. Los niveles de organización de los seres vivos son un nivel subcelular, luego le sigue el nivel celular, tisular, organológico, sistémico, individual, población, comunidad, ecosistema, biosfera y finalmente ecosfera. ¿Muy bien? Entonces, vamos a desarrollar cada uno rápidamente. Ya te había mencionado a grandes rasgos lo que implica el nivel subcelular. Este nivel está debajo de lo que encontramos en una célula. ¿Qué podemos encontrar en una célula? Podemos encontrar un subnivel atómico. Esto es conformado por átomos, por elementos. Y tú por química sabes que algunos elementos químicos forman parte de la materia viva, como son principalmente, y te lo he tipiado por acá, es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Si estos elementos interaccionan, tú por química sabes que forman moléculas. Por eso te decía, ¿qué pasaba si se juntaban dos hidrógenos y un oxígeno? Formaban el agua. Si interaccionaban otros elementos, pueden formar aminoácidos. O si interaccionan, por ejemplo, tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, forman la glucosa, que es un monosacárido. Estas moléculas, a su vez, pueden interaccionar, pueden organizarse y formar un siguiente nivel o subnivel, que es el macromolecular. Acá tenemos ya macromoléculas que resultan de la unión de estas moléculas simples. Estas macromoléculas principales y que vamos a hablar más adelante, acuérdate, si yo te consulto por las 4 macromoléculas importantes de la vida, tú me vas a decir a continuación, son las proteínas, los ácidos nucleicos, los glúcidos y los lípidos, ¿ya? Esas son las 4 macromoléculas de la vida. Si estas macromoléculas a su vez interaccionan, van a formar los complejos supramoleculares. Y hasta acá te voy a dar algunos ejemplos.
¿qué pasaría si de estas macromoléculas escojo proteína que interaccione con un tipo de ácido nucleico que es el ARN? Podría dar la formación de ribosomas. Los ribosomas son complejos supramoleculares, ojo, no son organelas, son complejos supramoleculares. En la imagen me está ayudando. ¿Qué pasaría si interaccionan lípidos, si interaccionan proteínas y si interaccionan algunos glúcidos azúcares? La interacción de todo esto, ¿cómo se denomina? Y lo estás viendo en la imagen. A ver si me escuchan. Está claro, ¿verdad? Participamos en el chat. Esto que estoy mostrándote a continuación recibe el nombre de membrana plasmática, ¿verdad? Esta membrana plasmática es producto de la interacción de lípidos, proteínas y glúcidos. Por lo tanto, la membrana plasmática es un complejo supramolecular. Entonces, ¿qué pasaría si interacciona la membrana plasmática ahora con ribosomas y con otros complejos supramoleculares? Dan lugar finalmente a la organela. La organela puede ser una mitocondria, puede ser un núcleo, la organela puede ser el cloroplasto, lisosoma. Ya tú sabes cuántos tipos de organelas o ejemplos podemos mencionar, que va a ser tema de la siguiente clase. Hasta acá te he presentado qué implica un nivel subcelular por debajo de la célula, que va desde el elemento átomo hasta la organela, ¿ya? Entonces, ahora imagino que lo tienes más claro cómo es la organización por debajo de la célula. Ahora, el siguiente nivel después de subcelular es el nivel propiamente dicho, el celular, donde encontramos a esta unidad básica en estructura y función de todo ser vivo. ¿Estamos hablando de qué? De la célula, ¿verdad? La siguiente semana ya vamos a hablar de qué tipos de células existen y cuando estas células interaccionan, se asocian, van a formar algo denominado tejido. El tejido, por lo tanto, corresponde a un conjunto de células diferenciadas tanto en estructura como en función para cumplir, ojo, una función en específico. No solamente el tejido es un conjunto de células, ¿ah? Recuerda que en la definición de tejido debe añadirse conjunto de células que cumplen una función determinada, una función en específico. Esa es la definición de tejido. Es así que en la semana número 4 vamos a hablar de los diferentes tejidos, ¿no? Vamos a hablar de tejidos de plantas, tejidos animales, y si hablamos de los tejidos animales, son básicamente 4 los principales. Tenemos el tejido epitelial, al tejido conectivo, muscular y nervioso. ¿Y qué pasaría si estos tejidos principales interaccionan? Van a dar lugar ¿a qué? A los órganos, ¿verdad? Y a su vez, en este nivel donde están los órganos, estos resultan de la asociación, como te digo, de tejidos. Y si se juntan varios órganos, van a dar lugar a los sistemas, ¿no? Recuerda que un sistema es un conjunto de órganos asociados para cumplir nuevamente una función en específico. Entonces, si varios sistemas interactúan, como puede ser el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema reproductor, el sistema óseo, entre otros, interactúan y van a dar lugar al individuo. Claro, el individuo resulta de la integración de estos sistemas. En el hombre, recuerda que resulta de la asociación de más o menos unos 13 sistemas, ¿ah? Aproximadamente. Entonces, esto corresponde al individuo. ¿Ahí queda la organización de la materia viva? No. ¿Qué pasaría ahora si se juntan varios individuos de la misma especie?
Si se juntan varios individuos de la misma especie en un mismo tiempo y en un mismo lugar, formamos ahora la población. La población, ojo, se entiende por población al conjunto de individuos de la misma especie que viven en un mismo espacio y en un mismo lugar. Por ejemplo, puede ser pregunta de examen. A continuación, ¿el siguiente enunciado corresponde a la definición de población? A ver, si yo te dijera este enunciado, la población de peces llamados pericos en el litoral limeño en febrero del año 2008, te acabo de mencionar la definición de población. ¿Ese enunciado corresponde a la definición de población? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy mencionando primero la especie, estoy mencionando el lugar, el espacio, y estoy mencionando el tiempo, en este caso el año, ¿no? O como también puede ser la estación. Pero eso entonces es la definición de población y puede ser pregunta de examen, chicos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría a continuación si juntamos varias poblaciones? Da lugar al siguiente nivel llamado comunidad. La comunidad es el conjunto de poblaciones que habitan en un lugar y época determinada. Estás viendo por acá poblaciones de diferentes especies en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Esa es la comunidad. Luego sigue el siguiente nivel, el ecosistema. El ecosistema ya lo hemos definido al inicio de la clase. ¿Qué era un ecosistema? Interacción, ser vivo con su medio ambiente. Por lo tanto, el ecosistema es un siguiente nivel que comprende a un conjunto de comunidades, pero que están interrelacionadas entre sí, también están interrelacionadas o interactuando con el medio ambiente, este medio físico-químico en el cual habitan. Por ejemplo, ejemplo de ecosistema puede ser una laguna. Sabes que en la laguna hay diferentes poblaciones, ¿no? De seres vivos y están en un medio físico-químico. Hay agua, hay sales de repente, entre otros. Entonces, eso es el ecosistema. Finalmente, si incluimos, ¿no? A todos los ecosistemas del planeta, a todos corresponde el nivel ecósfera. Y recuerda que el nivel biosfera solamente implica, acuérdate, solamente implica el conjunto de espacios de suelo, agua y aire donde haya vida. Nuevamente, el nivel biosfera solamente incluye espacios de agua, suelo y aire donde haya vida. Eso corresponde al nivel biosfera. El nivel ecósfera, como te dije, implica a todos los ecosistemas del planeta. El ecósfera. ¿Ya? Hasta ahí todo claro, me imagino, ¿verdad, chicos? ¿Alguna consulta? Por favor, detállamelo en el chat si hay algo que quieras que repita. ¿Ok? Yo en estos momentos estoy tratando de hacerlo lo más rápido para poder terminar la clase a tiempo, ¿ok? Si hay dudas, por favor, indicarlo en el chat. Muy bien. Siguiente tema, a continuación vamos a hablar del método científico, ¿no? Un tema que me imagino, a ver, menciona por ahí el concepto. Ya, voy a retroceder rápidamente, chicos, para que quede claro. Nuevamente, nos habíamos quedado que, y estaba clarísimo, me imagino, que el tema de ecosistema, este nivel implicaba la interacción, ¿verdad?, del ser vivo con el medio ambiente. Y el nivel ecósfera abarcaba a todos los ecosistemas del planeta, a todos. Pero ¿qué pasaba con el nivel biosfera? El nivel biosfera abarcaba nada más
los espacios de agua, los espacios de suelo y los espacios de aire donde hay vida. Solamente eso abarca el nivel biosfera, espacios donde haya vida, espacios de agua, suelo y aire donde haya vida. ¿Listo? Espero te haya podido responder. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces voy nuevamente a este tema que corresponde al método científico. Muy bien. El método científico es una buena manera de poder recopilar información, de poder corroborar o comprobar ideas. Es la forma en que un científico trata de hallar respuestas a sus diversas preguntas, a sus diversas interrogantes sobre la naturaleza. Pero recuerda que el trabajo científico tiene que ser ordenado, ¿verdad? Debe ser planificado para poder buscar soluciones y para poder obtener resultados. Es así que el método científico va a consistir de pasos generales, pasos que se pueden realizar pero de manera ordenada. Hay una secuencia ordenada y las etapas del método científico o los pasos del método científico son a continuación. Número 1, la observación. Número 2, la generación de la hipótesis. Número 3, la experimentación. 4, resultados. 5, conclusiones. Esas son las etapas del método científico. Y recuerda, es una etapa, mejor dicho, el método científico es ordenado, es planificado. Por lo tanto, estas etapas deben ser llevadas a cabo en este orden. No hay otro, ¿ah? Primera observación, segunda hipótesis, experimentación, resultado y conclusión. Vamos a revisar qué ocurre básicamente en cada uno de estos pasos. Primero, ¿qué ocurre en esta primera etapa del método científico? ¿Qué implica la observación? La observación, ¿no? Corresponde justamente a un registro. O sea, cuando tú hablas de una observación, recuerda que tiene que ser objetiva y no tiene que ser subjetiva. ¿Qué significa? Que tu opinión, tu emoción, tiene que influir en lo que estás observando. ¿Tú crees que estas emociones, opiniones deben influir? No. El método científico tiene que ser objetivo. Por lo tanto, una idea u opinión que influya en esta observación, la idea se va a tornar viciada. Por ejemplo, tú quieres estudiar como científico el comportamiento de las serpientes, pero ¿sabes? A ti te da miedo, no te gustan las serpientes. Este miedo, esta emoción, esta opinión, ¿tiene que influenciar en tu observación? No, tiene que ser objetiva. ¿Ya? La observación del científico sobre el comportamiento de las serpientes se va a viciar si hay prejuicio. Muy bien, entonces ahora, tú como científico y quieres realizar observaciones, además de ser exactas, recuerda que debes tener una forma de cómo archivarlas, de cómo registrarlas. Ese registro puede ser escrito, o sea, mediante anotaciones en tu bitácora, o puede ser a través de fotografías, o de repente a través de una película, o de repente otra forma de registro. Pero recuerda que se tiene que registrar, debes tener evidencia de tus observaciones. Recuerda que esta información va a constituir la matriz de datos de tu experimento. Muy bien, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Una vez que has realizado la observación, te van a surgir algunas dudas, algunas preguntas, ¿no? Una observación o varias observaciones muy a menudo lleva al científico a hacerse una o más preguntas, como por ejemplo, si estás estudiando a los murciélagos,
Tú puedes preguntarte, ¿y en qué forma detectan los murciélagos los pequeños insectos que cazan? ¿No? Puedes hacerte una o varias y tú mismo te la puedes responder, ¿sí o no? Para contestar esta pregunta, ¿no? Tú puedes luego formular una hipótesis que viene a ser la posible respuesta a la pregunta. Por lo tanto, la hipótesis siempre se plantea en afirmativo, nunca como pregunta. Una hipótesis, acuérdate y anota, es una posible respuesta a una pregunta acerca de cualquier fenómeno de la naturaleza. Profesora, pero usted me dice que tiene que ser afirmativo y si no lo es, claro, por eso es una hipótesis. Luego vas a corroborar si la hipótesis está bien o mal con la experimentación. Entonces, nuevamente, la hipótesis, ¿qué es? Una posible respuesta a una pregunta acerca de un fenómeno de la naturaleza. Y recuerda que la hipótesis siempre se plantea en afirmativo, nunca en pregunta, en afirmativo. Muy bien. Entonces, el siguiente paso del método científico es probar tu hipótesis. Y para probar tu hipótesis, necesitas diseñar ¿qué cosa? Un experimento para probar tu hipótesis. Imagínate, a ver, que estás estudiando, no sé, acabas de aislar una sustancia y quieres saber si esta sustancia X está relacionada con la obesidad. ¿Qué harías? Tú dices, esta sustancia X está relacionada con la obesidad. Esa es tu hipótesis. Quieres corroborarla. ¿Qué vas a hacer? Vas a experimentar. Pero ¿cómo harías el experimento? Para que esté bien desarrollado tu experimento, o diseñado, ¿qué deberías hacer? ¿Qué deberías hacer para poder realizar tu experimento? Y quieres probar que esta sustancia X está relacionada con la obesidad. Lo que vas a hacer a continuación, y es lo que se espera, es tener dos grupos de animales de experimentación. Sí, acá se van a utilizar animalitos de experimentación, que pueden ser los ratones, las ratas, los conejos, los cobayos. En este caso, imagínate que son ratones albinos, esos ratoncitos blancos, ¿ya? Entonces, tienes dos grupos de ratones y tienes tu sustancia X que tu hipótesis indica que está relacionada con la obesidad. ¿Qué vas a hacer a continuación? A un grupo le vas a suministrar esta sustancia X y al otro grupo no. Le vas a dar tal vez un placebo o simplemente nada. Un placebo es algo inocuo como el agua, ¿ya? Entonces, ¿qué se busca? Claro, ahí tu compañero coloca comparar. Exactamente. Teniendo esos dos grupos, vas a realizar las observaciones. Al grupo que le has proporcionado esta sustancia X, este grupo anota, se llama grupo experimental. Y al otro grupo que le has dado el placebo o simplemente no le das nada, es el grupo control. Muy bien. Imagínate que terminado el experimento, pasaron unas semanas y observas lo siguiente. Ambos grupos de ratones están gorditos. Entonces tú rápidamente dices, ¿es la sustancia X o no? ¿O es otro factor? ¿Será así? Exacto, ¿no? Entonces, no es la sustancia X. Entonces, ¿por qué tienes que utilizar dos grupos para comparar, como dice por ahí tu compañero? Entonces, esta forma, este diseño del experimento te permite comparar y te permite corroborar la hipótesis, ¿no? Si en el caso solamente el grupo experimental hubiese engordado y el otro no, entonces tú rápidamente dices, sí, la sustancia X estaba relacionada con la obesidad. Entonces, de esta manera,
tú vas a poder comparar. Entonces, pregunta de examen puede ser el siguiente. El grupo experimental difiere del grupo control ¿en qué? En este factor o condición que era la sustancia X, lo que les estaba suministrando. Entonces, la que estás probando, ¿verdad? En el experimento. Esta condición recibe un nombre. Recibe el nombre de factor variable. El factor variable es la diferencia entre el grupo experimental y el grupo control. Y puede ser pregunta de examen, anota. El factor variable es la condición que distingue al grupo experimental del grupo control. ¿Listo? ¿Está anotado? Muy bien. Entonces, mientras se realiza el experimento, acuérdate que se deben anotar toda observación de manera exacta, ¿no? Y una vez anotado, los datos deben organizarse y analizarse, ¿no? Hoy en día los científicos pueden utilizar programas especializados que reducen notablemente el tiempo que toma esta tarea. Una vez obtenida y organizada estos resultados, ¿no? Va a llegar luego a las conclusiones. Recuerda que la información que se obtiene de un experimento se estudia con el fin de determinar si confirma o no la hipótesis original. Si la confirma, se concluye que la hipótesis es válida. ¿Ya? Ahora, viene acá una información adicional, chicos. Las conclusiones pueden ser de dos tipos. Anota. Las conclusiones pueden ser empíricas o pueden ser deductivas. Son dos tipos de conclusiones. Profesora, ¿y a qué se refiere con una conclusión empírica? Una conclusión empírica es aquella basada de la experiencia, es la que se obtiene directamente del experimento. Nuevamente, la conclusión empírica es aquella basada de la experiencia y la conclusión deductiva es aquella que se obtiene luego de un proceso de razonamiento. La deductiva es la que se obtiene luego de un proceso de razonamiento. Muy bien. Profesora, ¿y si varios grupos de científicos en varias partes del mundo obtienen los mismos resultados, las mismas conclusiones? Esta idea puede tornarse luego en una teoría, por ejemplo. Una ley. Una teoría, para poder diferenciar entre una teoría y una ley, una teoría viene a ser una explicación de algo en la naturaleza. ¿Ya? Pero la ley es algo diferente. Una ley es una descripción de algo, de algún aspecto en la naturaleza. A ver, para hacerte más clara, si queremos hablar, de las orejas de los conejos, te cuento que hay conejos de ambientes fríos que tienen orejas cortas. O sea, los conejos de ambientes fríos presentan orejas cortas, pero los conejos de ambientes cálidos tienen orejas más largas. Te acabo de explicar el por qué. ¿Te expliqué el porqué del tamaño de las orejas? ¿O simplemente te describí? Descripción. Exactamente. Solamente ha habido una descripción. Entonces, una ley científica solamente describe un aspecto de la naturaleza, más no te explica. Una teoría sí te explica. Es así que tenemos varias teorías conocidas en biología, como por ejemplo la teoría del origen de la vida, la teoría microbiana. Esas teorías te explican qué es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, más adelante, en la semana número 13, vamos a hablar de la teoría del origen de la vida, y ahí vamos a hablar de cómo se origina la vida. Te explica. En cambio, una ley tan solo te describe.
¿Ya? Y justamente lo tienes acá arriba, te dice, la teoría se establece para explicar, mientras que la ley procura describir, nada más. Y eso puede ser pregunta de examen, chicos. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? Para pasar al siguiente tema. Ya me quedan muy pocos minutos, quiero aprovechar el tiempo, chicos. Si hay duda, por favor, anotarlo en el chat. Vámonos ahora al siguiente tema de esta clase, que corresponde a la composición química de la materia viva. ¿Te acuerdas que te comenté que por acá te había mencionado que en todo ser vivo podemos encontrar átomos, elementos químicos? Y dado tus conocimientos de química, ¿te acuerdas de la tabla periódica? Te pregunto, ¿todos los elementos de la tabla periódica forman parte de los seres vivos? No, ¿verdad? Solamente algunos. Estos elementos químicos que forman parte de la materia viva son llamados bioelementos. Son varios, sí, son varios. Y podemos clasificarlo de la siguiente manera. Estos bioelementos o elementos biogénicos son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Y vamos a clasificarlo en tres grupos. Bioelementos primarios o principales, quiere decir que son los más abundantes. Le siguen en abundancia los bioelementos secundarios y finalmente los que se encuentran en pequeñitas cantidades, en ínfimas cantidades, pero que son importantes igual. Son los oligoelementos. Entonces, tu tarea, chicos, y puede ser pregunta de examen, ¿quiénes conforman a los bioelementos primarios? ¿Quiénes conforman a los bioelementos secundarios? ¿Y quiénes conforman a los oligoelementos? Es más, en tu separata, en tu material, se te ha proporcionado el detalle de cada uno de ellos. Esa es tarea para ti. Acá simplemente te voy a mencionar cuáles son los primarios. Son el grupo CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los bioelementos secundarios tenemos el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el magnesio, el cloro y el hierro. Entre los oligoelementos, o también conocidos como elementos traza, tenemos al manganeso, yodo, cobre, cobalto, zinc, flúor, molibdeno, selenio y cromo. Por favor, haz captura de esto, que puede ser pregunta de examen. Esta clasificación de los bioelementos. Recuerda que los primarios son los más abundantes en la materia viva y le siguen los elementos secundarios y finalmente los oligoelementos o elementos traza son los que se encuentran en pequeñísimas cantidades pero que igual son importantes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estos bioelementos se encuentran formando moléculas, ¿ya? Estos bioelementos se encuentran formando moléculas que son más o menos complejas. Estas moléculas son denominadas los principios inmediatos. Es así que si interaccionamos, así como hace un rato te decía, ¿qué pasaba si interacciono, no sé, hidrógeno con oxígeno? Puedo dar agua. Si interacciono, por ejemplo, 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, puedo dar lugar a la glucosa, que es un monosacárido, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, interacción de estos elementos dan lugar a las moléculas, y estas moléculas, a su vez, a las macromoléculas. Estas 4 macromoléculas, te lo dije, son las proteínas, son los ácidos nucleicos, los lípidos y los glúcidos. Y de eso vamos a hablar a continuación, de los grandes principios inmediatos, que son 2, los inorgánicos y los principios inmediatos del tipo orgánico, ¿no? Que está por acá, por acá.
Muy bien. Entonces son dos grandes grupos y con eso vamos a acabar la clase. Es bastante información en esta parte, por favor atentos. Entre los principios inmediatos inorgánicos, ojo, los principios inmediatos son producto de la interacción de los bioelementos. Es así que puede dar lugar a principios inmediatos del tipo inorgánico y del tipo orgánico. ¿Ya? Del tipo inorgánico tenemos al agua, tenemos también a las sales minerales, al oxígeno y al CO2 o anhídrido carbónico. Entre las principales funciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el agua es el compuesto que se encuentra en mayor proporción en los seres vivos. Claro, hay algunas excepciones como es a nivel de los huesos y dientes, pero luego puede constituir entre el 50 al 95% del peso de una célula. Recuerda que el agua desempeña funciones vitales como es ser solvente y universal, ya que disuelve un gran número de moléculas como es, por ejemplo, el cloruro de sodio o azúcares. También recuerda que el agua es un medio de transporte de sustancias. También recuerda que tiene una función mecánica amortiguadora. Por ejemplo, en nosotros los vertebrados poseemos articulaciones, bolsas de líquido sinovial que evita el roce con los huesos. ¿No? Por ejemplo, a nivel de la rodilla, tú puedes flexionar la rodilla debido a la presencia de líquido sinovial. También recuerda que es un regulador térmico, ya que para modificar nuestra temperatura, 1 grado debe liberar o absorber muchas calorías. O sea, amortigua los cambios de temperatura. También presenta alta tensión superficial. Mantiene también húmedas nuestras membranas para favorecer el intercambio de gases. Muy bien. En cuanto a las sales minerales son otro tipo de principio inmediato inorgánico, muy importantes porque las sales minerales pueden estar disueltas o, acuérdate, pueden estar disueltas o también podrían estar formando depósitos, ¿ya? Entonces, si están disueltas en el protoplasma, forman iones en cantidades pequeñas pero constantes. Es así que estas sales minerales, al estar disueltas, puede de alguna manera contribuir en la contracción de músculos o en la transmisión del impulso nervioso y también pueden contribuir al equilibrio osmótico. ¿Ya? Entre la materia viva y su medio ambiente. No te preocupes que este tema lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Ya? Aquí solamente te estoy presentando cuál es la función o la importancia que tiene este principio inmediato inorgánico, que es las sales minerales. El oxígeno. El oxígeno es otro principio inmediato inorgánico que es importante para los organismos aeróbicos. Y además es el aceptor final de protones en la respiración celular. Profesora, no entiendo esta parte. ¿A qué se refiere con el aceptor final? No te preocupes. Lo vas a entender clarísimo en la semana número 5. Hasta acá, nada más acuérdate. Y te lo voy a preguntar en la semana 5. ¿Quién es el aceptor final de protones en la respiración celular? Es el oxígeno. Finalmente, el CO2 o anhídrido carbónico, bien sabemos que es un gas respiratorio, es importante para las plantas, ¿no? Durante la fotosíntesis como fuente de carbono, y lo vamos a ver en la semana número 5 también, de qué manera es que el CO2 contribuye en la fotosíntesis. Y el CO2 también es el responsable del famoso efecto invernadero. Muy bien, hasta acá te he presentado a los principios inmediatos inorgánicos, que son el agua, las sales minerales, el oxígeno y el CO2. Ahora nos vamos, para ir acabando, los principios inmediatos orgánicos. Acá tenemos a las
4 grandes macromoléculas. ¿Cuáles son estas 4 macromoléculas? Son las proteínas, son los carbohidratos o glúcidos, los lípidos y ácidos nucleicos. Es así que vamos a hablar a continuación de estos 4. Acá está el carbohidrato, por acá tenemos a los lípidos, por acá tenemos a las proteínas y finalmente por aquí tenemos a los ácidos nucleicos. Muy bien. Entonces comenzamos. Vamos a hablar de las características que tiene cada una de estos principios inmediatos orgánicos. Comenzamos con los carbohidratos, o también conocidos como glúcidos, o también conocidos como hidratos de carbono. Recuerda que estos principios inmediatos orgánicos son las biomoléculas más abundantes de la naturaleza. Cumplen una amplia diversidad de funciones, como puede ser fuente de energía, o pueden ser también como fuente, o mejor dicho, importancia estructural. También participa en el reconocimiento y en la unión celular. Ahora, la mayoría de los carbohidratos tienen una unidad básica de 5 a 6 átomos de carbono, los cuales están unidos a través de unos enlaces. ¿Cuál es el enlace que se establece a nivel de los carbohidratos? Y lo vamos a ver por acá. Es el enlace glucosídico. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la unidad más pequeña de un carbohidrato? Es el monosacárido. El monosacárido es un azúcar bastante simple que tiene entre 3 a 7 carbonos. ¿Ya? Si tiene 3 carbonos, se le llama triosa. Si tiene 4 carbonos, le dicen tetrosas. Si tiene 5 carbonos, se denominan pentosas. Si tienen 6 carbonos, se le llama hexosas. Si tienen 7 carbonos, heptosas. Muy bien. Entre las más importantes, tenemos a las pentosas y a las hexosas. Y acá está la representación de estos ejemplos. Nuevamente, cuando hablamos de los carbohidratos, la unidad básica de un carbohidrato es el monosacárido. Los monosacáridos pueden ser de 3 carbonos a 7 carbonos, siendo los más importantes los de 5 carbonos, llamadas pentosas, y los de 6 carbonos, llamadas hexosas. Acá tenemos ejemplos. Dentro de las pentosas tenemos a la ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa. Y dentro de las hexosas tenemos a la fructuosa, galactosa y glucosa. ¿Qué pasaría, a ver, si fusiono algunas hexosas? Por ejemplo, a continuación, ¿qué pasaría si junto, por acá te dice, una glucosa más una fructuosa? 2 monosacáridos dan lugar a un disacárido. Se establece un enlace, el enlace glucosídico, que es bastante común en los azúcares. ¿Pero qué disacárido se ha formado? Entre glucosa y fructuosa, el disacárido resultante es sacarosa. ¿Qué pasaría si ahora junto la glucosa más la galactosa? Da lugar a la lactosa. ¿Qué pasaría si junto 2 glucosas? Da lugar a la maltosa. Esto de acá puede ser pregunta de examen, chicos. Por favor, dadle una captura. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nuevamente, cuando nos referimos a la clasificación de los carbohidratos, pueden ser monosacáridos, que son los más simples. Luego sigue los disacáridos y finalmente tenemos a los polisacáridos, que son carbohidratos de más de 10 monosacáridos. Por lo tanto, van a ser insolubles en agua y ya no tienen sabor dulce. Los polisacáridos los podemos clasificar dependiendo de su función, en función energética y función estructural. Una función energética obviamente se entiende que te provee energía. Esto es el almidón presente en las plantas y el glucógeno presente en los animales. Y polisacárido con función estructural, se entiende que forma parte de la estructura, tenemos la celulosa presente en las plantas.
La quitina presente en estos animales, en estos insectos, ¿no? ¿Listo? Entonces, la mureína presente en las bacterias, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son polisacáridos con función energética y, por otro lado, función estructural. Esto también puede ser pregunta de examen. Por favor, hazle captura de pantalla. Acuérdate que el almidón, la fuente es vegetal y el glucógeno, fuente animal. Celulosa también vegetal, quitina animal, ¿no? La mureína, ya le había comentado, lo vamos a ver más adelante en la siguiente clase en las bacterias. Muy bien, chicos, hasta ahí, por favor, captura. Muy bien. Hablemos ahora de los lípidos. Chicos, disculpen, estoy corriendo porque ya me quedan 10 minutos. Quiero aprovechar las últimas diapositivas. Tenemos a los lípidos que forman un grupo químicamente muy heterogéneo y que solo tienen en común características físicas, como es el carácter hidrófobo, que significa que no se lleva con el agua, es insoluble en agua, pero sí son solubles en solventes apolares como es la acetona, el éter, el benceno, entre otros. Ahora, recuerda que los lípidos, adicionalmente al carbono, al hidrógeno, también podemos encontrar fósforo y nitrógeno, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? Recuerda que los lípidos presentan como función reserva de energía, son aislantes, tienen una función de protección y estructural también. Y vamos a dividir a los lípidos en lípidos simples y vamos a dividir también en lípidos complejos. ¿Por qué se denomina lípido simple? Se denomina lípido simple porque solamente va a contener, ojo, carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. Pertenece a este grupo las grasas, acá están las grasas, y las ceras, ¿ya? Las grasas, ¿ya? Ejemplo de grasa es el triglicérido, y ahí lo tienes representado. Ejemplo de grasa es el triglicérido. Como su nombre lo indica, ¿no? Está formado por tres glicerol, tres ácidos grasos, y recuerda que se encuentra en los animales. Las ceras, por otro lado, son moléculas, ¿no? Son moléculas que se van a esterificar un ácido graso con un alcohol lineal. Estas ceras se encuentran en vegetales y también en animales. ¿En animales dónde? En las plumas, en los pelos. En los vegetales, en las hojas, en los frutos. Y acotando en cuanto a las grasas, como son los triglicéridos, te dije, ¿no? Están en los animales, sí, como sólidos, como sebo, como manteca, pero también en los vegetales en forma líquida como aceite, ¿ya? Es algo que tenía que precisarles. Muy bien. Ahora, estos son los lípidos simples. Un lípido complejo, como su nombre lo indica, aparte de tener carbono, hidrógeno, oxígeno, aparte va a tener nitrógeno o puede tener fósforo o puede tener azufre o inclusive añadido un carbohidrato. Es por eso que le llaman lípido complejo. Y acá podemos mencionar un ejemplo, el fosfolípido, como lípido complejo. Ahora, existe una siguiente clasificación. Aparte de lípidos simples y lípidos complejos, tenemos a los llamados esteroides, que su estructura molecular es completamente diferente a los anteriores. A este grupo lo vamos a encontrar a las hormonas sexuales, la vitamina D, el colesterol, los ácidos biliares y las sales biliares, ¿no? Su función es una función estructural, reguladora y metabólica. Muy bien. Las proteínas. Las proteínas es el tercer tipo de principio inmediato de tipo orgánico y la unidad más sencilla de una proteína es el aminoácido. Entre aminoácido y aminoácido se establece un enlace, que es el enlace peptídico. Hace un rato no te mencioné, entre ácido graso y ácido graso, que son las unidades de los lípidos, se establece el enlace éster, ¿ya? En cambio, en las proteínas, el enlace entre aminoácido y aminoácido es el enlace peptídico. A ver, ¿qué podemos encontrar
en un aminoácido. ¿Por qué se le llama aminoácido? Porque tiene su grupo amino y tiene su grupo carboxilo. Y por acá el radical, que puede variar. Y gracias a que este radical puede ser diferente, es que a su vez está relacionado con una gran diversidad de funciones. ¿Qué significa? Que gracias a este radical, las proteínas pueden ser hormonas, las proteínas pueden ser estructurales, pueden ser de transporte, de reserva, de defensa, pueden ser proteínas motoras, pueden ser enzimas o toxinas. ¿Te das cuenta de esta gran diversidad de funciones? Sí, esto es gracias a su radical. Procede a anotar, por favor. Entre las proteínas estructurales, algunos ejemplos son la queratina y el colágeno. Entre las proteínas de transporte tenemos a la hemoglobina y la hemocianina. Entre las proteínas de reserva tenemos a la ovoalbúmina y la caseína en la leche. Entre las proteínas de defensa, ¿las conoces? Los anticuerpos. Entre las proteínas motoras, por ejemplo, tenemos la actina, por mencionar alguna, y las enzimas, recuerda que son proteínas que tienen actividad catalítica. ¿Ya? Acá están los niveles de estructura de las proteínas. Hay un nivel básico que es una estructura primaria, ¿no? Estás viendo acá la secuencia de aminoácidos y que entre aminoácido y aminoácido se establece el enlace peptídico. Luego, cuando hay cierto pleglamiento, tienes una estructura secundaria. Luego, cuando hay más atracciones entre las hélices, vamos a encontrar una estructura terciaria. Y una forma más compleja es la estructura cuaternaria. Solamente aquí es para presentarte los niveles de estructura de las proteínas. Por favor, hazle captura a esta parte para irnos a la última diapositiva. ¿Ya? La última diapositiva corresponde al último principio inmediato orgánico, que son los ácidos nucleicos. La unidad básica de un ácido nucleico es el famoso nucleótido. ¿Cuáles son las partes de un nucleótido? Observa. Tienes acá al azúcar pentosa. ¿Por qué pentosa? Porque tiene 5 carbonos. Unido a él está el grupo fosfato y unido también a esa pentosa la base nitrogenada. En cuanto a la base nitrogenada, existen de 2 tipos, las purinas y las pirimidinas. En cuanto a las purinas, tenemos a la adenina y la guanina, y entre las pirimidinas tenemos citosina, timina y uracilo. ¿Ya? Entonces, a su vez, a nivel de azúcar puede ser de 2 tipos de pentosa. Puede ser del tipo ribosa o del tipo desoxirribosa. Es así que dependiendo de qué pentosa presente, es que vamos a clasificar al ácido nucleico en 2, en ARN y en ADN. El ARN se le denomina así porque tiene el azúcar ribosa y ADN se denomina así porque tiene el azúcar desoxirribosa. Acuérdate, no es la única diferencia. Luego, el ARN puede presentar las siguientes bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo. No hay timina. En cambio, en el ADN hay adenina, guanina, citosina y timina. ¿Listo? ¿Anotado? Muy bien. Otra diferencia. El ARN es de una sola cadena. El ADN, como lo estás viendo por acá, es de 2 cadenas. Hay una complementariedad entonces de las bases. Por ejemplo, la adenina, que está por acá, siempre se va a complementar con la timina. La guanina con la citosina y viceversa. Es así que adenina, timina, guanina, citosina, por acá está la timina y luego la adenina, citosina, guanina. Muy bien. Finalmente, chicos, entre nucleótido, acá tienes un nucleótido, acá tienes otro nucleótido, acá otro nucleótido, se establece lo que es el enlace fosfodiéster. Ojo, entre nucleótidos. Pero a nivel de bases nitrogenadas, que estás viendo por acá, esta complementariedad de bases, se establece lo que es el enlace puente de hidrógeno.
Acuérdate, entre adenina y timina, cuenta, hay 1, 2 puentes de hidrógeno. Y entre citosina y guanina hay 3 puentes de hidrógeno. Finalmente, chicos, te presento este esquema que ya te había mencionado entre la diferencia entre ARN y ADN. Como te dije, la diferencia está primero en el tipo de pentosa, el ARN tiene ribosa, el ADN desoxirribosa. El ARN es de una sola cadena, el ADN es de 2 cadenas. Y finalmente, el tipo de base nitrogenada. En el ARN encuentra citosina, guanina, adenina y uracilo. En el ADN, citosina, guanina, adenina y timina. Muy bien, chicos. Por favor, hazles captura y te voy a proceder a dictar las claves. Disculpe, profesor, ya termino. Un minutito. Chicos, anotamos las claves, por favor. Y te voy a anotar las claves rápidamente. 1B, 2C, 3, D de dado. Pregunta número 4. C de casa. 5, D de dado. 6, C de casa. 7, A de avión. 8, D de dado. 9, B de bueno. 10, C de casa. 11, B de bueno. 12, D de dado. 13, D de dado. 14, B de bueno. 15, A de avión. Ahí van las claves, chicos. Nos vemos. Hasta luego.